Recuerden que dentro de todo esto que podemos hablar referente a este tema específico, cada uno de nosotros va viendo lo que nos puede ayudar en nuestra fe o no, como yo siempre les digo. Esto que me está enseñando esta persona me va a ayudar referente a abrazarme más a Cristo o no, o me va a ayudar a que esta relación que yo tengo con Cristo sea más ordenada. Tenemos que tener presente pues que dentro de la liturgia hay un orden, que la iglesia ha establecido un orden litúrgico para saber qué hacer y qué no hacer dentro de la misa. Esto lo ha establecido la iglesia y tenemos que saber que no podemos hacer cada quien lo que nos dé la gana, sino que tenemos que seguir ese orden que la iglesia ha establecido. Obviamente, la iglesia no tiene por escrito todo lo que se puede hacer, porque no todo está escrito en un documento oficial, pero hay cosas que entran dentro de la devoción popular de la persona, dentro del amor profundo que esa persona tiene por lo sagrado, y que hay cosas que no necesariamente la iglesia me las tiene que dictar o escribir en un documento, sino que yo, dentro de esa comunión que tengo con Dios, dentro de esa vida de oración que tengo con Dios, yo sé que son cosas que tengo que hacer o que no tengo que hacer. Entonces, hay muchas cosas que no están escritas, pero que dentro de esa comunión con Dios, pues yo sé que son cosas que no tengo que hacer. No, pero la iglesia no me dice nada referente a eso. La iglesia no me dice nada referente a esto, pero yo sé dentro de mi oración profunda con el Creador que es algo que no tengo que hacer. Y referente a eso sería, por ejemplo, lo de no levantarte en el momento que están guardando el Santísimo, ya después de la comunión, que eso es lo que vamos a hablar. Y yo estaba viendo algunos videos referente a las cosas que no se pueden hacer dentro de la misa. Muchos se alargaban a 10, a 15, y entonces yo quiero tocar solamente 5, que no todos de estos 5 que yo les quiero comentar, de esas 5 cosas que no tendríamos que hacer en misa, que no tenemos que hacer en misa. Yo quería tocar estas 5 que pienso que pues se escapan dentro de los videos que yo miré, que alguno miré que tocó alguna o dos, pero no estas 5 que yo les quiero hablar. Y la primera, sin lugar a dudas, es llegar temprano. Pero antes de empezar con esta primera cosa que no tienes que hacer en la misa, yo quería dejarles también presente una cosa y es la siguiente. Todo esto cuando hablamos referente a qué cosas no puedes hacer dentro de la misa, cabe dentro de la comunión que tú tengas con Dios, dentro de la vida espiritual que tú tengas con Dios o no. Porque si se dan cuenta ustedes, yo le puedo aventar toda una lista a un católico que va a misa, yo le puedo aventar toda una lista completa de que mira, no hagas esto, por favor, no hagas esto, mira, no hagas esto. Pero si ese católico al cual yo le estoy hablando no tiene una relación con Dios, no tiene una vida de oración, ese católico no me va a entender, no va a entender de lo que yo le estoy hablando. Porque si no me entiende cuando le hablo de cosas de la tierra, ¿cómo se supone que me va a entender cuando le hable de las cosas del cielo? No lo va a entender. Y si lo hace, o sea, si yo le digo no hagas esto dentro de la misa y lo deja de hacer, lo va a hacer a la fuerza. No lo va a hacer por amor. No lo va a hacer porque es algo que salga de él automático por la relación que él tenga con Dios. Lo va a hacer presionado, lo va a hacer obligado. Y aquí entra una de las grandísimas crisis que tenemos dentro de la iglesia con la juventud, que a los jóvenes están creciendo y les estamos prohibiendo, no hagas esto en misa, tienes que ir aquí, tienes que hacer esto, o deja de hacer esto, o haz esto. Entonces, pero no hay una explicación profunda referente a papá, por qué no lo tengo que hacer o por qué sí lo tengo que hacer. Pero no, solamente hazlo o solamente no lo hagas. Entonces, el muchacho crece presionado, o sea, lo está haciendo, está guardando silencio dentro de la misa, o está haciendo lo que tú le dices que haga dentro de la misa, pero no lo entiende porque no se lo has explicado. Entonces, lo está haciendo presionado, lo está haciendo obligado, no es algo que salga dentro de él. En una ocasión, una hermana religiosa, una monja, dentro de la clase, una muchachita que llegó vestida un poco indecente, pudiéramos decir, y entonces la hermana se agarra hablando con la muchacha y le dice, pero no fue una conversación, también hay que ver eso, pues, porque no fue una conversación normal, pudiéramos decir. Primero se lo dijo enfrente de toda la clase. Esa es la primera cosa. Y segundo, yo como, imagínense, yo soy el catequista, estoy enfrente y llega la religiosa y habla de esto, entonces yo me sentí como que realmente estaba humillando en ese momento a la jovencita. Entonces le dice que ella no puede tener esa ropa dentro de la clase de catecismo porque es una forma de provocar a los muchachos. Entonces yo no lo hubiera hecho así. Entonces yo después hablé con la religiosa y le digo,
Hermana, yo creo que es que cuando tú le entras al muchacho hablándole así, él no lo va a entender. Él no entiende, o sea, esa muchachita no entiende por qué se tiene que vestir diferente. Ella no entiende por qué no puede decir malas palabras. Ella no lo entiende. Entonces le digo a la hermana religiosa, ¿por qué no nos enfocamos mejor primero? ¿Por qué no nos enfocamos mejor primero a que ella tenga un encuentro personal con Cristo? A que ella crezca en su relación con Dios, a que ella conozca a Jesús. Si logramos hacer que ella tenga un encuentro personal con Cristo dentro de una vida de oración, todo lo demás, el de cambiarse con tal o cual ropa, vendrá después. Pero si tú le entras directamente a ese joven, no te tienes que vestir así, no tienes que quitarte esa ropa, entonces, no hay un sentido para ese joven del por qué lo tiene que hacer como tú se lo estás pidiendo, porque no hay algo dentro de él que lo motive, que lo impulse. Él se está poniendo esa ropa porque es la que le gusta ponerse. Pero entonces, si trabajamos primero lo interior con los jóvenes, le digo a la hermana, después lo exterior solo va a salir, pero no podemos primero intentar trabajar con lo exterior. Obviamente no es que vamos a dejar que vayan vestidos como les dé la gana tampoco, ¿verdad? Pero es cuestión de saber cómo uno va implementando estas cosas dentro de los jóvenes específicamente, de lo que estoy hablando dentro de los jóvenes, para saber cómo hablarles y de qué manera hablarles también, porque también depende la forma. Entonces, es como les digo, cada uno de nosotros, esto que podemos hablar de las cosas que no podemos hacer en misa, va a depender de acuerdo a la relación que tú tengas con Dios. Si tú, católico que me estás escuchando, tienes una relación con Dios, no eres un católico de domingo, lo vas a entender. Y si no, no lo vas a entender y vas a seguir igual, porque hay de todo dentro de la viña del Señor, dentro de la viña del Señor. Dicho esto de que todo partirá de acuerdo a la vida espiritual que tú tengas o a la vida religiosa que tú tengas, de ahí va a depender si tú lo entiendes o si no lo entiendes. Vamos a empezar por la primera cosa que les quería decir, que es no llegar tarde. ¿Y por qué les digo que va a depender de la vida espiritual o religiosa? Porque es que ahí parte todo. Porque, por ejemplo, miren, hay personas que llegan tarde. Tú me pudieras decir, no, pero es que llegó tarde este fin de semana. No, pero hay personas que todos los domingos llegan tarde. Todos los domingos. Y son las mismas personas. O sea, después ya que empezaron las lecturas, cada domingo es lo mismo. ¿Qué tú crees que pasa en estas personas que hacen esto? Que no tienen una vida espiritual, que no hay una comunión con Dios. Esas personas no son personas de oración. Entonces, esa es la razón por la que esto no es importante para ellos. No les interesa si llegan a la hora de la misa o llegan después. La cosa es ir. ¿Por qué? Bueno, para cumplir, pero la cosa es ir por ir. Entonces, cuando una persona, vamos a contrastar esto, cuando una persona es una persona de oración, cuando una persona tiene interés por lo sagrado, por lo menos, que es lo fundamental, sabe que esto es importante y que tiene que dejar cualquier cosa. Tú podrás llegar tarde o un domingo, pero entonces dentro de ese llegar tarde yo me voy organizando. Y espérate, ¿qué fue lo que pasó el domingo pasado que me dejó llegar tarde? Entonces yo digo, bueno, tengo que trabajar en eso porque no puede ser posible de que yo todos los domingos esté llegando tarde a misa. Entonces, aquí te habla de una falta de interés de la persona, de una falta de interés de la persona. Entonces, si todos los domingos llegas tarde, ¿a qué vas? ¿A qué vas? Esa sería la pregunta. Esa sería la pregunta. Yo en lo personal a veces, porque ya ven que hay diferentes parroquias, no hay una sola parroquia en el mundo, esa es otra cosa. Hay diferentes parroquias alrededor tuyo y hay diferentes horarios de las misas. Entonces, yo en lo personal, cuando yo voy a un horario específico dentro de mi parroquia y por cualquier cosa, pues ya cuando uno tiene niños chiquitos, pues es ya también un poco distinto. Ya yo cuando ya sé que se me va a hacer tarde para llegar a la misa que vamos siempre, yo digo, mira, mejor no vamos, porque vamos a llegar 5 minutos tarde, porque vamos a llegar 10 minutos tarde, no vayamos a esa misa. Mejor vayamos a la que empieza media hora más tarde o una hora más tarde en otra parroquia diferente. ¿Para qué? Para llegar a tiempo, para estar antes. Entonces, dentro de esto, las personas que siempre llegan tarde no les interesa estar en la misa, no les interesa crecer en la parte espiritual, no les interesa aprender. Aquí la gran incógnita que yo en lo personal tendría para estas personas es ¿a qué vas? O sea, ¿cuál es la intención? No estás creciendo en tu relación con Dios, no estás creciendo en la disciplina, no estás aprendiendo nada.
y llevas años haciéndolo. Entonces, ¿cuál es la idea de ir? Esa sería la primera. No llegar tarde, llegar siempre temprano, con tiempo, para poder hablar con Jesús en Eucaristía, tomar esos 15 o 20 minutos o media hora antes de que empiece la celebración para entrar en oración, para entrar en una profunda preparación. Porque recuerden también que de acuerdo a la preparación que tú tengas para comenzar la misa, va a ser el impacto que causará en tu vida o no la misa. Si tú te preparas antes de la misa para estar en la misa, el impacto va a ser tremendo después de la misa con las obras que tú puedes hacer con eso que recibiste. Pero si tú no tienes ninguna preparación antes de la misa y andas todo el tiempo corriendo, sales igualito, sales igualito. No hay ninguna diferencia, no aprendiste nada, no escuchaste nada, no cambiaste nada. ¿Por qué? Porque no te preparas correctamente antes de las misas. Entonces hay que echarle foco en esto, hay que echarle foco en esto. Entonces, no llegar tarde. Eso sería lo primero que les quería decir. La otra cosa que les quería decir, número 2, la otra cosa que les quería decir era guardar silencio. Guardar silencio, que también lo contrastamos con lo que les digo, que estas personas que van y están dentro de la misa y una conversación, oye, se están platicando la vida completa, la vida entera se la están platicando. Yo he escuchado gente hablando de que no, que tú miraste a la señora, que en el trabajo, que no sé qué, y ya están, allí están ya, están en el templo. Y entonces, en lugar de prepararse, como les digo, anticipadamente, entonces, algo curioso es que estas personas que empiezan con el cuchicheo ese de hablar y hablar, son personas que llegaron temprano. Porque claro, si están hablando ahí, chismorroteando ahí, es porque llegaron antes de que empezara la misa. Entonces, no es solamente hacer una cosa, sino que ir con ese hilo en conjunto para poder hacer todas las cosas que debo hacer dentro de la misa y dejar todo aquello que no debo hacer dentro de la misa. Entonces, estas personas llegaron temprano, sí, pero entonces están hable y hable y hable y hable entre ellas dentro de la iglesia, cuando en realidad tendrían que estar enfocadas en oración para una profunda preparación. Entonces, esa sería la segunda cosa que les quería decir, de guardar silencio. Cierra tus ojos en ese momento, haz oración, pídele al Espíritu Santo que te ilumine, que te ayude a vivir esta Eucaristía como si fuera la primera, la única y la última. Si tú pides eso antes de cada Eucaristía, tú saldrás completamente diferente. ¿Por qué seguimos igual? Porque no lo pedimos, porque no nos motivamos a pedir aquello que puede transformar nuestra vida. Y la tercera cosa que les quería decir, que esto es algo muy interesante, y es no levantarte de tu asiento cuando van a guardar el Santísimo. Ustedes que van a misa entienden de qué les estoy hablando. Cuando se termina de repartir la comunión, el sacerdote guarda las hostias que sobraron consagradas en el copón y van y la guardan al Santísimo. Dependiendo de dónde esté el sagrario, puede ser, por ejemplo, hay una parroquia donde yo voy que el sagrario está de orilla a orilla de la iglesia, el altar está enfrente, entonces cuando se termina la comunión, el ministro agarra el copón desde enfrente del altar y atraviesa toda la iglesia, recorre toda la iglesia porque la capilla está hasta atrás donde está el sagrario. Y ahí tienes a las personas levantándose, y entonces cuando está el momento de guardar el Santísimo. Aquí tú me pudieras preguntar, ¿por qué no levantarse cuando están guardando el Santísimo? ¿Por qué no levantarse? Si eso no es malo, eso no es malo. Sí, no es malo. Pero como les digo, hay un orden litúrgico y dentro de ese orden hay que ordenarnos nosotros también. Y entonces yo aquí le voy a hacer, no tiene nada de malo. Bueno, no tiene nada de malo, como tampoco tiene nada de malo llegar a la iglesia y cuando está la misa, irte a arrodillar enfrente del sagrario. Eso no tiene nada de malo, pero no entra dentro del orden litúrgico. El orden es, usted llega a la misa y empezó la misa y se sienta y escucha la misa. No se va a arrodillar enfrente del sagrario. O peor aún, no se va a arrodillar enfrente de la imagen de la Virgen. No, pero eso no es malo. No, no es malo, no es malo, pero no entra dentro del orden litúrgico. Y yo les tengo dos preguntas referente a esto de levantarse, de que la gente se levanta cuando están guardando el Santísimo en el sagrario y después de la comunión. Primero, si tú comulgaste,
Si tú comulgaste y están guardando el Santísimo, te levantas. Te pregunto, ¿por qué te levantas? ¿Para qué te levantas? Me pudieras responder tú, por respeto, catequista católico, por respeto. Sí, pero ahora yo te digo, pero es que ese mismo ante el que te estás levantando tú es el mismo que acabas de recibir. O sea, no está allá donde lo están guardando, está aquí, dentro de ti, porque lo acabas de recibir. Por lo tanto, en lugar de estar distrayéndote y levantándote y mirando a todo el mundo que se levantó y tú levantándote también, siéntese tranquilo, arrodíllese tranquilo y entre en profunda oración que ya está dentro de usted. Entonces, ¿no es malo? No, no es malo, pero lo más prudente y correcto es seguir ese orden litúrgico que no dice en ningún momento que me tengo que levantar. Entonces, ¿por qué y para qué te levantas? Les digo, si ya comulgaron, ¿por qué? Por respeto, pero si está dentro de ti, concéntrate dentro de ti en ese momento, no allá donde lo están guardando, no, en ti porque ya está dentro de ti. Segunda pregunta, si no comulgas o no comulgaste, ¿por qué te levantas? ¿Y para qué te levantas? Sería la misma pregunta, la misma respuesta. Por respeto, catequista católico. Por respeto, sí. Pero, ¿cuál tú crees que es la mayor ofrenda de respeto? ¿O cuál es el mayor acto de respeto que le puedes dar tú que no comulgas a Jesús Eucaristía? El mayor acto de respeto no es levantarte cuando lo están guardando allá. No es, no es llevar tu cuerpo de pie para guardarle respeto que lo están guardando. ¿Tú sabes cuál es la mayor acción de respeto? Que puedas estar en gracia, que puedas vivir una vida de gracia y que puedas recibirlo dentro de ti. Y no lo estás haciendo. Es cuando una persona no comulga y se levanta, dice, no, por respeto. Sí, pero es que el respeto viene primero de adentro, antes que de afuera. Y si tú me dices que te estás levantando por respeto, sí, pero primero ordena y organiza tu alma para que puedas recibirle. Ese será el mayor respeto. Y podrás estar sentado, arrodillado, acostado, como estés, pero si lo recibiste, bendito Dios. Bendito respeto que le estás dando. Pero si te estás poniendo de pie cuando no comulgas por la razón que sea, ¿de qué respeto me estás hablando, querido mío? ¿De qué respeto? Entonces, pues, no tenemos que levantarnos en ese momento. Me hablas de respeto, yo te digo, pero ¿cuál es la mayor acción de respeto que le podemos dar a Jesús en la Eucaristía? Pónganle cuidado a eso también. Entonces, la cuarta cosa que les quería decir, el cuarto punto también que les quería decir era no levantarte en la línea para comulgar si no vas a comulgar. Yo ya se los he dicho. Solamente las personas que pueden comulgar pueden levantarse a la comunión. Anteriormente teníamos, cuando yo empecé a ir a esta parroquia donde estoy yendo ahora, teníamos un sacerdote diferente. Entonces había una tradición de que toda la iglesia se levantaba en la línea de la comunión. Y los que no comulgaban para recibir la bendición. Entonces, había como un magneto que supongo que esa fue una costumbre que se dio con el sacerdote que estaba, que era ya un sacerdote mayorcito, ¿verdad? Y que era tan bueno que imagínense, es que a veces uno puede ser bueno, pero también hay que ser prudente. Entonces, no todo se puede permitir, porque entonces la gente, tú le das la mano a la gente y se toma el pie. Entonces, hay que tener presente eso. Entonces, cuando llegó otro sacerdote diferente, eso que estaba pasando fue un escándalo para este nuevo sacerdote, porque dijo, pero ven acá, pero ¿por qué las personas se están levantando si no pueden comulgar? Entonces fue un insiste, cada misa lo decía, cada misa lo decía, cada misa lo decía, cada misa lo decía. Y entonces al final se quitó, al final logró hacerlo. Ahora tenemos otro sacerdote diferente y ya no se hace dentro de esta parroquia. ¿Por qué? Porque ya el sacerdote nos acostumbró a que eso no se hacía, a que solamente se levantaban a la línea de la comunión los que podían comulgar. Por ahí hay uno que otro colado ahora actualmente también, pero yo les digo, es lo que les digo, o sea, si tú no puedes comulgar, ¿para qué vas ante el sacerdote? ¿Para que te dé la bendición? No, no, para que te bendiga el Padre. Sí, mi hijo, pero ¿cuál es la mayor bendición? Volvemos al mismo punto anterior. ¿Cuál es la mayor bendición que puedes tener? Una vida de gracia.
No va a cambiar o impactar tu vida la bendición que el Padre te dé en ese momento, porque ahí tengo que recibirla. No, mami, no, papi. La mejor forma de poder ser bendecido por Dios es salir de la vida de pecado que te encuentras y poder tener una vida de gracia. Esa es la mejor bendición que vas a recibir. Por lo tanto, pues solamente las personas que puedan recibir la comunión pueden levantarse en la línea para recibirla. La quinta cosa que les quería decir es que esto es muy importante, es no comulgues si no estás debidamente preparado. Y esto se está viendo muchísimo. Pero quiero hacer énfasis en esto, que yo creo que en este último punto que les quiero decir, la culpa no la tienen tanto las personas que comulgan sin estar preparadas, sino que la culpa viene dentro de las autoridades de la iglesia. Porque es como yo le digo a mi esposa, que a veces hablamos de eso, le digo, ven acá, pero es que si en ningún momento, si hay personas que no están acostumbradas a ir a misa y que de repente van a misa, que duraron 10 años sin ir a misa o 5 años sin ir a misa, nunca se aparecen por una iglesia. Y de repente ese domingo fueron, pero no escucharon nada. Una persona que nunca va a misa, que ya tiene no sé cuántos años que no se confiesa, que está viviendo en pecado mortal, va a una misa. Entonces, ¿qué vas? Esa persona proyecta, yo soy católico y todos los católicos recibimos a Cristo. ¿Qué va a hacer esa persona? Va y va a recibir la comunión, pero esa persona no estaba debidamente preparada. Pero ahora el problema no es de esa persona, el problema es que si en ningún momento lo escucha, ¿cómo se supone que va a saber? ¿Cómo se supone que va a saber? Yo creo que en lugar de estar perdiendo tiempo con los anuncios dentro de la misa, que esa es otra cosa, que da para otro tema, que, paréntesis, en las misas, dentro de la misa, no tendría que darse ningún anuncio. ¿Por qué se está haciendo? Porque si no lo anuncio dentro de la misa, la gente se me va. Se pueden hacer los anuncios, pero finaliza la misa con la bendición y al final di los anuncios, pero no puedes meterlo dentro del marco litúrgico, no puedes, se está haciendo. Bueno, esa es otra película. Entonces, en lugar de estar perdiendo tiempo con eso, yo diría, pero es que se tendría que estar hablando enfrente, la persona que se para enfrente, decirlo. Antes de que empiece la misa, también con esas municiones que se hacen, decirlo. Si no estás debidamente preparado, no puedes comulgar. O sea, comentarlo, decírselo a la gente, porque si la gente no sabe, se va a levantar a comulgar. Entonces tú me puedes preguntar, ¿y cómo sé si estoy preparado? Bueno, lo primero y lo más sencillo de la vida es si faltaste un domingo a misa. Ya si faltó usted un domingo a la misa, usted no puede levantarse a comulgar. No puede. Y yo lo he hablado con personas que yo sé por convicción, porque lo sé, porque me lo han dicho, porque me lo han confirmado, que no fueron un domingo a misa y los miro el próximo domingo comulgando y después voy a preguntar y a conversar con esa persona y no se confesó. Le digo, ¿y entonces por qué te levantaste a comulgar? Ah, pues yo no sabía. ¿No sabías? Si ya lo habíamos estado hablando la semana pasada contigo. Porque la gente hace lo que se le da la gana, no le interesa, no es importante, no es especial. Aquí la pregunta es, ¿qué cosa es sagrada para nosotros, queridos hermanos? ¿Qué cosa es sagrada para ti? ¿Qué cosa es sagrado para mí? Porque lo estamos viendo de un punto de vista completamente diferente. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, en esto último, yo creo que tenemos que poner más enfoque los que estamos detrás de la pantalla para poder decírselo a la gente. Mira, ya cuando tú miras a una persona que se levanta a comulgar y ya no sabe si ponerte la mano o la boca o no sabe si pararse o agachar, ya cuando tú miras a una persona que se enreda en el momento de recibir la comunión, ya tú sabes que es una persona que no tiene que comulgar. Porque si no sabe cómo comulgar, es porque no va a misa. Es porque no está preparada para comulgar. No está preparada. ¿Y cuántas personas uno ve dentro de las misas que tienen un enredo en ellos mismos? De si ponen la mano, de si ponen la boca, de si agacharse, de si... Entonces ya cuando tú miras eso, dices tú, esta persona ni siquiera tendría que estar comulgando porque no está preparada. Pero ahí vamos, ahí vamos. Pero no se está hablando de esto. Estamos ocupados hablando de otras cosas. Pero no estamos hablando de esto. Y todo cabe dentro de la parroquia también, del sacerdote que tenga,
de las sugerencias que se le pueden dar o no, de que se tiene que hacer. Para mí, todas las misas, todos los días antes de que empiece una misa, se tendría que decir esto, que la persona tiene que estar debidamente preparada para poder recibir la comunión, para poder recibir la comunión. En una ocasión, ya para cerrar, en una ocasión había una quinceañera que yo conocía personalmente, ¿verdad? La quinceañera. Entonces yo sabía que esta quinceañera no podía comulgar, porque es una quinceañera que no va a misa, que no van a misa. Entonces, cuando ya era la misa, ese era un sábado y ya la misa era ahí, pero yo sabía que, entonces yo me quedé así, yo dije, pero ¿cómo tú puedes celebrar la misa si no puedes comulgar? Porque voy a decir que no hay fiesta sin la misa, ¿no? La decoración, pero el sello en la misa. ¿Para qué? No sé para qué, pero yo quiero misa. En las quinceañeras. Bueno, ya, eso es otra película también. Bueno, entonces yo conocía personalmente a esta quinceañera. Yo sabía que ella no podía comulgar, pero la gota que derramó el vaso fue cuando yo escucho a la mamá de la quinceañera, que le dice, no, no, pero tú comulga, porque ¿cómo no vas a comulgar en tu quinceañera? Le dice la mamá, dice, ¿cómo no vas a comulgar en tu quinceañera? Se comulga, comulga, aunque sea, tú sabes, para la foto, para que se vea bien, pero tienes que comulgar porque tú eres la que estás enfrente. La madre, diciéndole esto a la hija. Vaya, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Entonces yo cuando yo escuché eso, yo dije, no, esto no puede ser. Como ellas no me entendían, porque yo ya se los había dicho y estábamos ya hablando de eso y ellas no me entendían porque vuelvo a lo que les dije al principio, que una persona cuando no entiende, cuando le hablas de las cosas de la tierra, ¿cómo va a entender cuando le hablas de las cosas del cielo? Pues no entienden, no hay lógica para ellos. Entonces yo voy a la sacristía, fui a la sacristía y hablé con el sacerdote. Hablé con el sacerdote, le dije, mire padre, le dije, yo conozco a la quinceañera personalmente, le digo, y ahorita acabo de escuchar lo que la madre le dijo. Entonces le dije, yo solamente le quiero dejar saber a usted, padre, que la quinceañera no puede comulgar, porque no se ha confesado, porque no es una quinceañera que vaya a misa, por lo tanto no puede comulgar. Pero le vengo a decir esto a usted porque la mamá le está diciendo que sí, que comulgue. Entonces ya, yo hablé con el sacerdote esto, entonces ya el sacerdote, cuando se llegue el momento de la comunión en la misa de la quinceañera, ya el sacerdote lo sabe, claro, pero ni la mamá ni la quinceañera supieron, ni la mamá ni la quinceañera supieron que yo hablé con el sacerdote. Ellas nomás se quedaron así, ¿no? El sacerdote incluso se reservó repartir la comunión en esa misa a la quinceañera. Ni siquiera se le acercó, ¿no? Y lo dijo públicamente. Dijo, dio esta explicación de la cual yo les estoy hablando. Dijo, recuerden esto y esto y esto y esto, que si no estás esto y esto y esto, no puedes recibir la Eucaristía. Nadie se levantó a comulgar. Nadie en esa misa. Después de la explicación, porque es que cuando tú das una explicación es como hacerle un examen de conciencia a las personas. Es como darles una radiografía a las personas. Si tienes esto y esto y esto y esto y esto, no puedes comulgar. Si no has hecho esto y esto y esto y esto, no puedes comulgar. Entonces es como hacer una radiografía. Entonces ya la gente se queda así, fallé en esto, fallé. Entonces ya la persona no se levanta. Pero si no lo estás haciendo, todo el mundo se levanta a comulgar. Bien, queridos hermanos, pues estas eran las cosas que les quería comentar. Si creen que me faltó, bueno, obviamente me faltó porque es que hay muchísimas, les digo, yo había visto otros videos que daban muchas más de estas, pero me quise enfocar específicamente en estas 5. Pero coméntenme aquí en los comentarios abajo, coméntenme. Ahora resulta ser que me entero de que también los comentarios forman parte del algoritmo de YouTube, ¿no? Que si hay un video que tiene 1000 vistas y 0 comentarios, pues no es un video muy recomendable tampoco por el algoritmo, porque no están interactuando las personas dentro de ese video. Coméntenme, aunque sea un saludo desde qué parte están viendo el video o cualquier cosita, coméntenmelo. Alguna otra cosa que ustedes quieran poner en los comentarios referente a lo que me faltó aquí también explicar a mí y referente a lo que ustedes piensan. Cuéntenme sus opiniones referente a cada tema, conversen conmigo, déjenme en los comentarios
Y muchas gracias, queridos míos, por ver el video. Muchas gracias por ver y hasta la próxima. Adiós.